Estado salvadoreño tiene diferentes representatividades en diferentes ramas. Pero ¿quién es el representante del Estado? ¿Quién lo representa? ¿Quién es el abogado del Estado, si lo queremos ver desde este punto de vista, y de los salvadoreños? ¿Será un buen trabajo el que está realizando el representante del Estado? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, bienvenidos al programa de los miércoles a las 8 en Canal 8. No sé, piénsalo. Tengo el gusto que me acompaña el abogado de los que tenemos en nuestro panel, Ricardo Martínez. Qué gusto que nos acompaña, Ricardo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Francisco, y buenas noches a toda la teleaudiencia. Estamos aquí a la orden para cualquier pregunta. Bueno, genial. En muchos casos, sabemos todas las empresas tienen un contador, tienen un representante legal, pero el Estado en sí como país tiene contador, el Estado tiene un auditor, el Estado tiene un representante legal, o la representatividad del Estado, ¿quién la tiene? Es el presidente. Eso es lo que muchos creemos. Pero de eso vamos a hablar, entre otros temas, esta noche. ¿Quién es el representante del Estado? ¿O cómo deberíamos de decirlo? Ok. Es válido decir el representante cuando se trata de un eventual conflicto entre estados, por ejemplo, o entre el Estado y un particular o particulares. Sí, se puede mencionar la palabra representante. De acuerdo a la Constitución de la República, ese representante del Estado es el fiscal general de la República. ¿La Fiscalía General de la República en su todo o es el cargo del fiscal? El cargo. La Constitución reconoce al cargo como el representante, el cargo de fiscal general de la República. De hecho, dentro del contexto de la Carta Magna establece cómo se elige al fiscal, porque él es como la cabeza de la representación del Estado, y por supuesto de ahí viene, a través de su gestión, cómo él organiza. Hay una ley de la Fiscalía General de la República, cómo se organiza la Fiscalía, pero particularmente la Constitución reconoce al cargo, al fiscal general de la República como el representante del Estado. Claro, él podrá en todo caso, de acuerdo a los conflictos, nombrar a otros fiscales, ¿verdad? A otros representantes. Por ejemplo, si el conflicto es de naturaleza civil, pues nombrará a una persona con conocimiento en derecho civil, ya sea nacional o internacional. Si el conflicto es, por ejemplo, de carácter delimitación del territorio, como han ocurrido en algunas ocasiones, algunos conflictos que se han dado, por ejemplo, el famoso con Honduras, ¿verdad? Y entonces él puede nombrar a personas pues que tengan conocimiento en esta área. Es decir, pero él es el que, en términos bastante concretos, él es el que representa al Estado en cualquier litigio que éste pueda tener. Entonces, digamos, es el abogado del Estado. Es el abogado del Estado, es correcto. El abogado del Estado. Sí. Entonces, ¿el Estado demanda a quiénes? ¿A ciudadanos? Sí, lo que pasa es que de acuerdo a las leyes nuestras, el Estado puede demandar y ser demandado como cualquier persona. O sea que si yo demando al Estado por X, Y, Z razón... Sí, correcto. Es el fiscal. La Fiscalía General de la República es con la que... Digamos, constitucionalmente es el fiscal, pero dentro de la Fiscalía hay una serie organizativa que, por ejemplo, si el conflicto es de derecho administrativo, por ejemplo, alguien demanda porque no se le respetó un derecho que adquirió en una licitación, ya la Fiscalía pues tendrá su unidad correspondiente respecto de defender estos conflictos, quien en todo caso acudirá como representante del Estado para atender la demanda que en este caso le has hecho por considerar que se te ha violado un derecho, en este caso administrativo. Hay una parte que no logro comprender. La Fiscalía General de la República es un ente independiente. Es correcto, así es. ¿Y cómo es que representa al Estado si es independiente? Sí, vaya, es que aquí no nos confundamos. De hecho, el Estado es una persona, un ente jurídico, y como ente jurídico necesita quien lo represente. Lo decías al principio, a veces tendemos a confundirnos que quien es el representante del Estado es el presidente de la República, y no es cierto. Dentro de las atribuciones del presidente está, obviamente, tener a su cargo las relaciones internacionales, por ejemplo. Sí, él es el que se encarga de lo que nosotros conocemos como la diplomacia. Eso sí está a cargo incluso hay un ministerio que se encarga de eso, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero si nosotros
miramos el texto de la Constitución cuando dice que a los 3 miembros del Ministerio Público los nombra la Asamblea Legislativa por 2/3 partes, en este caso es el Procurador General de la República, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y por supuesto el Fiscal General de la República. Es decir, lo nombra y no es parte, por ejemplo, del gabinete, pues. No es parte del gabinete. Es como decir, nombramos, por ponerte un ejemplo, nombramos al jefe, en este caso al presidente de la Corte de Cuentas. Se nombra y la Corte de Cuentas se convierte en un contralor, en un auditor del Estado. Es decir, no solo por el hecho de que es la Asamblea quien lo nombra, no puede pasar, por ejemplo, que este mismo podría auditar a la Asamblea Legislativa. Es decir, o sea, no significa que tenga una dependencia institucional. Es decir, si bien es cierto, es el abogado del Estado, también puede en cualquier momento entablar acciones contra cualquier miembro del Estado. Es decir, es su trabajo constitucional, porque él, dice la Constitución, entra en defensa de la legalidad y de la aplicación de la Constitución. Es decir, si algún funcionario, incluso de los que lo nombraron a él, comete cualquier irregularidad y viola la ley, es obligación de él, una obligación constitucional, emprender acciones legales, de la naturaleza que fueren, contra esa persona que violó la ley, no importa si es de un órgano del Estado. Ahora, el fiscal general de la República, la Fiscalía General de la República, los fiscales especialistas en X, Y, Z temas, porque no puede estar el fiscal en todos los, no, por supuesto, todos los casos, no puede multiplicar. Es correcto. Pertenece al Estado, pero es un ente independiente. Es correcto. del Estado. Es correcto. Es correcto. Entonces, ¿no se puede mezclar con nadie más? No. De hecho, o ser parte de. No. El fiscal, y voy a mencionar, el fiscal, por ejemplo, el fiscal general, el procurador general, el procurador de derechos humanos, el presidente de la Corte de Cuentas, estas personas que mencioné, deberían ni siquiera sacarse fotos con ninguno de los funcionarios, ¿verdad? O sea, deberían ser tan independientes, o por lo menos deberían parecerlo, pues. Porque en cualquier momento estas instituciones podrían entrar en conflicto. De hecho, la Procuraduría General de la República, para la Defensa de los Derechos Humanos, atiende, actos legales que tengan que ver de violaciones de derechos, y los únicos que pueden violar derechos humanos son las instituciones estatales. O sea, un particular no puede violar el derecho humano de otro. Esa parte. Un particular viola el derecho particular de otro. Por ejemplo, si alguien lesiona a una persona natural lesiona a otra persona natural, no le está violentando derechos humanos, le está violentando el derecho a la integridad física. Que nos detuviéramos, porque es difícil comprender de que los únicos violadores de derechos humanos son los estados. Es correcto, una persona natural no puede violar derechos humanos. Entonces, muchos dicen, o las instituciones, pero ¿qué tipo de instituciones? Todas las que son parte del Estado. Sí, es correcto. Es que como los derechos humanos es un conjunto de derechos, no solo es, por ejemplo, el derecho a la vida, un derecho humano. Yo no podría decir, el licenciado Martínez acaba de violar mis derechos. No, de humanos no. Yo podría, como persona natural, violar cualquier otra clase de derecho. Por ejemplo, tu derecho a la libertad. Yo podría cometer un delito de privación de libertad con tu persona y yo te estoy violando un derecho particular tuyo, pero no un derecho humano. Ahora, pero si yo soy agente de autoridad y investido de autoridad, o yo soy un policía y te privo de libertad ilegalmente, en ese sentido sí te estoy violando un derecho humano. Aparte de que, por supuesto, podría cometer un delito de privación, que en este caso es agravado por ser yo autoridad, porque estoy violando tu libertad. Pero como institución, como yo represento en ese momento en un acto legal, o digamos un acto ilegal, ¿verdad? Pero es un acto institucional, yo estoy violando los derechos humanos. Porque sí pertenezco a una institución como es la Policía Nacional Civil. Pero si me despojo de eso y Ricardo Martínez no es un policía, sino es un ciudadano, entonces, y te vulnero el mismo derecho a la libertad, no te violo un derecho humano, te violo un derecho individual. Entonces, por eso digo, estos funcionarios deberían de tener mucho cuidado, o deben de tenerlo, o particularmente en una sociedad que se llame democrática, deben de mostrar independencia incluso hasta en actos públicos, porque en cualquier momento, por ejemplo, digamos, el director de centros penales se le ve muy ameno con la Procuradora de Derechos Humanos, pero si
Si el día siguiente llega un ciudadano a decir que Dirección de Centros Penales violó un derecho humano dentro de una cárcel, la procuradora debería, por su trabajo de investigar, yo no estoy diciendo que debe de condenar, debe de realizar una investigación a efecto de determinar si esta persona vulneró o no un derecho humano. Y así se me ocurre, pero podría ser la Policía Nacional Civil, podría ser digamos, el Centro Nacional de Registros, podría ser una alcaldía municipal. ¿Y si la alcaldía municipal viola mis derechos humanos, demando a la alcaldía o al Estado? No, tenés que demandar a la alcaldía. Recordemos que la alcaldía es un gobierno autónomo, tiene autonomía, ¿sí? Entonces ellos tienen, por esa autonomía, ellos son los receptores de cualquier denuncia que constituya una violación a un derecho humano. Pero estaba haciendo el símil porque todos estos funcionarios, e incluido al abogado general del Estado, que en este caso es el fiscal, debe demostrar frente a toda la población que, digamos, que indirectamente lo eligió, porque lo eligen los diputados y los diputados representan al pueblo, debe demostrar frente a las personas que lo eligen, que el pueblo, independencia. Bueno, permítame una pausa y al regresar vamos a tocar un poco, ¿yo puedo demandar al Estado? Como vemos en otros países que porque una tapadera del tragante no está, se me explotó la llanta, tuve un accidente, demando acá se han hecho demandas de eso, vamos a hablar al regresar y de las funciones que tiene el fiscal general de la República. Hacemos una pausa, estamos en tu programa de todos los miércoles a las 8 de la noche. No sé, piénsalo. Buenas noches, vamos al segundo bloque del programa de todos los miércoles, No sé, piénsalo. El abogado de la República, Ricardo Martínez, está con nosotros. Estamos hablando de la representatividad del Estado. Y vamos a tocar otros temas también más adelante para compartir con todos ustedes relacionados a las leyes y derechos que se tienen en nuestro país. El fiscal general de la República, ¿cuáles son sus atribuciones, sus obligaciones que debe tener? No, hay varias. ¿Sí? Híjole, hay varias. Una de ellas es representar al Estado, velar por la legalidad de la legalidad institucionalmente hablando, perseguir, por ejemplo, el delito. ¿Delito no solo del Estado? No, el delito general. En general. Una de las atribuciones es la persecución. De hecho, después de la reforma de 1998, el Código Procesal Penal, que se instituyó un nuevo Código Procesal Penal, el monopolio exclusivo de la persecución del delito es de parte de la Fiscalía. Antes de eso, en el Código Procesal Penal de 1973, habían acciones que podrían ser iniciadas por parte de los particulares. O sea, podría directamente un particular iniciar una acción en un juzgado de paz con un apoderado especial, con un abogado. Pero eso se quitó en 1990. Dentro de tantas atribuciones, podría decir, hay muchas atribuciones, las cuales tienen que ver, por supuesto, con la defensa de los intereses del Estado. Por ejemplo, nombrar procuradores especiales o abogados especiales, o en este caso podríamos ser fiscales especiales para llevar ciertos mandatos. Recordarás el tema aquel de los títulos falsos. Recordarás que el fiscal general de ese tiempo, no me acuerdo quién era, si era el licenciado Belisario Artiga, no me acuerdo quién era, pero nombró un fiscal especial que no era del staff de fiscales que tenía, sino que era un abogado particular, y él lo invistió como en su calidad de fiscal especial e investigó el tema de los títulos. Creo que era Pío Valladares, algo así el señor, no recuerdo, pero ese es un ejemplo en donde es una también de las atribuciones del fiscal general de la República, nombrar, ¿verdad? Y también organizar lo que son sus oficinas, ¿verdad? Las oficinas en todo el interior de la República para efecto de llevar a cabo su función, sobre todo que nosotros la que conocemos más pues es sobre la persecución del delito, es decir, el monopolio de la acción penal. ¿Quiénes trabajan de la mano del fiscal? Aparte de los fiscales y todo lo que tenga que ver con la Fiscalía General de la República. Okay. Depende.
porque no se, o sea, porque el fiscal en su representación del Estado podría tener una multiplicidad digamos, de acciones. En el caso particular de la persecución penal, y digamos el órgano más, digamos la entidad más cercana que tiene la Fiscalía es la Policía Nacional Civil, que es un órgano... ¿Pero qué los vincula? No, la ley. La ley, incluso dicen que quién, son auxiliares. ¿Quién le pide a quién? No, es que en este caso, vaya, el fiscal tiene el monopolio de la acción, pero la policía tiene la obligación de reaccionar inmediatamente ante la comisión de un delito. Incluso, dice la ley, incluso evitar ulteriores consecuencias del delito. Es una función muy particular de la policía. Entonces, en ese momento se convierten como en el primer contacto ciudadano con la comisión de un delito, los policías. Claro, por ejemplo, el fiscal puede estar de turno en una oficina, pero se puede estar perpetrando a 2 kilómetros de la oficina de él un delito. Quien tiene el primer contacto con ese delito es la policía. Y no solo tiene la obligación, por ejemplo, a resguardar la escena, sino que evitar digamos, consecuencias ulteriores. Por ejemplo, secuestrar o incautar ciertos objetos que podrían en algún momento servir como evidencia, que eso no necesariamente necesita una orden de un fiscal, pero en el momento en que el policía o la policía remite el parte, digamos, que nosotros le llamamos la información al fiscal general, todo lo que la policía haga respecto de esta investigación está bajo lo que se llama direccionamiento de la fiscalía. Es decir, entendido que ya el más técnico en derecho, digamos el más, aunque obviamente hay abogados hay dentro de la policía, etcétera, hay incluso agentes de la autoridad que son policías, pero digamos dentro del organigrama, quien dirige la investigación ya una vez puesto en el conocimiento es en este caso la policía. Pero también hay otros temas, por ejemplo en caso tributario, por ejemplo, cuando pasa una situación en donde, por ejemplo, hay que deducir si una persona cometió evasión de impuestos. ¿Quién es el que auxilia al fiscal? El Ministerio de Hacienda, dándole información, mandándole toda la documentación que es correspondiente, tiene a todos sus auditores de Hacienda. Entonces, incluso cuando se estudian delitos económicos, ¿quiénes son los que de alguna manera auxilian a la Fiscalía? El Ministerio de Hacienda. Si se trata de un delito económico de corrupción cometido por un funcionario, ¿quién auxilia? La Corte Cuenta. Es decir, hay una multiplicidad, como decía un catedrático mío, decía, es que en derecho todo tiene relación con todo. Es decir, no podemos descartar esa unidad entre instituciones que en algún momento podrían convertirse como, digamos, en auxiliares del abogado general de la nación para la investigación o la defensa de los intereses del Estado. Por ejemplo, si se va a defender un tema, por ejemplo, digamos, pasemos el campo de la cartografía, si se va a defender un tema de límites estatales, pues se tendrá que incluso auxiliar por ejemplo, de CNR, por ejemplo, o incluso el Ministerio de Cultura o de Educación, por ejemplo, qué sé yo, cualquier institución que tenga en su poder, por ejemplo, un mapa antiguo de El Salvador, que tenga que diga dónde están los límites estatales, etcétera, que se vayan a convertir en evidencia, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, que tenga algunos datos históricos. Entonces, todo esto, digamos, cuando el abogado del Estado, el abogado general necesita el auxilio de cualquier institución, tiene una facultad que se llama facultad coercitiva. Es decir, él puede obligar a cualquier institución del Estado a que le colabore en defensa de los intereses de la sociedad. En el tema de autoridad, ¿qué tanta autoridad tiene el fiscal general? Absoluta. Y por encima de cualquier funcionario. Le quiero poner el ejemplo cuando era el licenciado Granillo, Raúl Melara Granillo, fiscal, y había un cerco, recuerdo, en el departamento, en el municipio de La Libertad, y un soldado no lo dejó pasar. No sé si... Francisco, pero aquí estamos hablando de legalidad. Pero si él es una autoridad, porque él llegaba a verificar algo. Correcto. Si él tenía digamos, él como fiscal tenía conocimiento de que en el territorio que estaba cercado o el mismo cerco constituía una violación a los derechos de las personas que estaban allí,
él pudo en todo momento auxiliarse ¿de quién? De la Policía Nacional Civil y verificar el arresto de todas esas personas. Él tenía, no, una cosa es que él tenga la autoridad y otra cosa es que él la ejerza, porque él tenía derecho. Es más, por eso es que si era el fiscal y con fundamento él llegó a decir, no, mire, es que yo necesito investigar estas y estas y estas anomalías o infracciones, no tenía por qué una persona que perteneciera a la Fuerza Armada, no importa si era recluta o general, ¿verdad? O sea, no importa. Si el fiscal solicitaba su colaboración, él no, ninguna autoridad, es que ninguna, o sea, cuando te digo ninguna, es ninguna. Está por encima de la autoridad del abogado general de la nación para investigar cualquier situación que tenga que ver con los intereses con intereses de la legalidad y de la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y cuando digo ninguna, es ninguna, Francisco. Bueno, Ricardo Martínez, abogado de la República, está con nosotros con tu programa No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Participa en redes sociales, búsquenos como Mix de Medios, la productora de Canal 8. Ya regresamos. Tercer bloque de No sé, piénsalo. Feliz provecho para todos ustedes que están en nuestra sintonía. Estamos a través de Agape TV Canal 8. También lo puede ver en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Mix de Medio y participe con nosotros. Estamos conociendo quizá un poco más de las funciones de la Fiscalía General de la República, del fiscal general, póngale el nombre que usted quiera, del fiscal en turno, cuáles son sus obligatoriedades. Pertenece, si tiene, no sé si llamarle vínculo o las conexiones, la colaboración de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada, de diferentes instituciones, entonces es parte del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República. No es parte del gabinete. Es más, podría poner un ejemplo. Imagínense que dentro de las funciones del presidente de la República está coordinar a la Policía Nacional Civil. Entonces significa que el director de la Policía Nacional Civil sí forma parte de ese gabinete, si se quiere, un ministro de Seguridad y Justicia, el director de centros penales, si se quiere, porque digamos parte de lo que... Hacienda. De la Defensa Nacional. Yo tendría mis reservas con eso. Porque si bien es cierto, se le han dado atribuciones en los últimos 4 gobiernos a la Fuerza Armada de Seguridad Pública, pero yo tendría mis reservas de decir que el ministro de la Defensa es del Gabinete de Seguridad, porque la Fuerza Armada tiene atribuciones constitucionales específicas, que es defender al Estado contra la agresión de otro Estado, defender, en este caso también, la conformación territorial del Estado, ¿verdad? No permitir que se limite la parte territorial del Estado, y en casos de grave conmoción pública por un desastre natural, etcétera, ya están dadas las atribuciones del ministro de Seguridad. Es decir, que últimamente a la Fuerza Armada se le hayan dado atribuciones de seguridad pública, yo tendría mis dudas, pero obviamente podríamos discutirlo. Miren, del momento en que se le da esas atribuciones, forma parte del gabinete. Digamos que puede estar adentro. Seamos un poco incluidos, digamos que puede estar adentro, pero no el fiscal. Porque te voy a poner el ejemplo. Si, por ejemplo, el director de la Policía Nacional Civil, sin nombre, cualquiera que fuera, el cargo, comete, por ejemplo, un acto arbitrario, un nombramiento, digamos, un acto arbitrario, llámese, por ejemplo, un despido injustificado de un oficial de la Policía Nacional Civil, un acto arbitrario. Este oficial podría ir a denunciarlo a la Fiscalía. Y el fiscal general, a través de, por supuesto, de cualquiera de sus unidades, debe de investigar. O sea, no estoy diciendo que debe de ir a arrestar, no, debe de investigar. Entonces, cuando se convierte en investigador de esa conducta denunciada, lo ideal sería que él no pudiera tener ninguna, digamos, una relación, digamos, como parte de un organismo, llámese gabinete, no, sino que él, yo no estoy diciendo que en
que en una reunión de emergencia para discutir políticas públicas no pueda estar presente el fiscal general de la República. Sí, pero con sus propias reservas, ¿verdad? No puede decir, es que es parte del gabinete de seguridad. No, no, no es parte del gabinete. Él es un ente, él representa un ente autónomo cuyas facultades son completamente determinadas en la Constitución y no se debe, como no se deben los diputados a ningún mandato imperativo. Es decir, él, lo único que lo obliga al fiscal se llama Constitución de la República. Lo único que lo obliga. ¿Pertenece al órgano judicial la fiscalía? No. El órgano judicial es un órgano de Estado en el cual no está inmersa la Fiscalía General. La Fiscalía General de la República pertenece a, digamos, a otro grupo, a otro asocio que hace la Constitución, que se llama Ministerio Público, en el cual ya dije está la Procuraduría General de la República, lo que antes conocíamos como Procuraduría de Pobres, ¿verdad? Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es reciente creación. Digo reciente porque es después de los acuerdos de paz. Eso conforman el Ministerio Público. ¿Me puede arrestar a mí la fiscalía, un representante de la fiscalía? A ver, un fiscal general, un representante de la fiscalía puede ordenar un arresto de una persona. Ordenar no es lo mismo que él lo ejecute. No, ejecutarlo sí podría, pero es que es una cosa, sí podría como ciudadano. Porque en flagrante delito cualquiera podemos realizar un arresto de una persona que... Pero de que alguien llegue a su casa y le diga, usted Ricardo Martínez, usted se le acusa de tal delito y lo arresto yo, sin policía, sin nada. No podría. No podría, porque para eso hay una organización, digamos, una subordinación de la policía a la fiscalía, en este caso de investigación, en donde él debe librar las horas, o sea, debe de coordinar primero con la policía para efectos de realizar una investigación previa. Luego, ante la investigación que él ya determinó que existen elementos para detener a una persona, él hace una orden, o sea, emite una especie de auto donde él da todas las consideraciones para determinar que esta persona es probable autora de un delito y ordena que se detenga. ¿A quién lo hace? Bueno, delega a la Policía Nacional Civil. O sea, él, digamos que si dentro del organigrama de la Fiscalía hubiese dentro de ese organigrama un cuerpo armado, como los hay en otras fiscalías, ¿verdad? Que hay como personal que está directamente ligado con ellos para efecto de llevar a cabo investigaciones o llevar a cabo arrestos, podría hacerlo. Pero hoy por hoy quien se encarga de eso es la Policía Nacional Civil, hoy por hoy. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Está con nosotros el abogado Ricardo Martínez. Estamos hablando de las funciones, hasta dónde debe llegar la Fiscalía General de la República. Como ya dije, vamos a tocar otros temas ya en el siguiente bloque, siempre que tengan que ver con la representatividad del Estado. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, está en su programa No sé, piénsalo, todos los miércoles a las 8 de la noche. Sintonice Agape TV Canal 8 o el canal de YouTube Mix de Medio para que podamos conversar y tener un poco más claro el panorama coyuntural o el panorama de derechos que tenemos en el país. ¿La Fiscalía General de la República puede velar por mis derechos humanos o derechos en general? Sí, de hecho es una de sus obligaciones, ¿verdad? Porque la Fiscalía es prácticamente defensora de la sociedad. Es decir, voy a la Fiscalía, pero ¿voy como ciudadano o tengo que llevar a un representante, un abogado conmigo? No. De hecho, hay en el caso de los delitos, incluso hay delitos que se denominan perseguibles de oficio, que ni siquiera es necesario que la víctima... ¿Qué significa de oficio? ¿Que no se denuncie? Que no es necesario que la víctima esté interactuando con la Fiscalía para que la Fiscalía tenga la obligación de investigarlos. Es decir, casi la mayoría de delitos son perseguibles de oficio, salvo algunas excepciones que son previa instancia y otros de acción privada, pero la mayoría de delitos son de acción pública. Es decir, que el fiscal no necesita que llegue un ciudadano a decir, mire, yo me siento ofendido porque
violaron a esta persona, o yo me siento ofendido porque mataron a esta persona, yo me siento ofendido porque le robaron a X persona. No. O sea, entonces, no voy a la policía a poner la denuncia. no necesariamente. Es decir, hay ciertos delitos que sí requieren. Un robo. O, no. Por ejemplo, un cheque sin provisión de fondo. Ese necesita que alguien vaya a un tribunal de sentencia y presente una acusación a través de un abogado. ¿Sí? Eso sí, unas amenazas que no sean en flagrancia. La persona tiene que ir a la policía o a la fiscalía a decir que insta a la acción para que investiguen, que él da permiso para que se investigue ese delito. Es decir, son pocos delitos realmente que son previa instancia o de acción privada. La mayoría son delitos de acción pública. Incluso hay delitos como por ejemplo la estafa, que es un delito, digamos, como bastante íntimo, pues, porque implica un engaño hacia una persona y que la otra persona se despoje de su patrimonio a través del engaño. Incluso ese delito es perseguible de oficio. Mira hoy lo que está pasando hoy con estas cuestiones de estos colombianos. Los colombianos que eran por estafa. Sí, seguramente hay unas personas que denunciaron, pero en la investigación la fiscalía podría encontrar otras que no denunciaron, pero que también se les ha cometido el mismo delito. Ellos tienen que investigar, a pesar de que estas personas no lleguen a denunciar. Licenciado Martínez, ¿por qué se puede demandar al Estado? Bueno, por diferentes razones. Un Estado puede ser demandado, por ejemplo, ante la violación de un derecho económico, ¿sí? Ante la violación de un derecho al trabajo, ante la violación, como estas personas que fueron a poner una denuncia colectiva, algunas instituciones, porque por ejemplo en centros penales se sospechaba que algunas muertes habían sido provocadas. Significa, digamos en este caso, lo retomo, de centros penales, o sea, se está denunciando o demandando, no sé, a la Dirección General de Centros Penales, pero como son parte del Estado, es una demanda al Estado. Sí, lo que ocurre es que dice la ley que, por ejemplo, en el caso de cometimientos de delito, hay personas que son directamente responsables, como el caso, por ejemplo, si se lograra demostrar en un centro penal de que hay un custodio en específico que provocó la muerte de un reo, entonces responde directamente por el delito de homicidio. Pero si, por ejemplo, hay un jefe que permitió que esta persona hiciera eso, también responde por homicidio, porque él tenía el deber legal de que esto no pasara. Ahora, pero en cuanto a la responsabilidad civil, la ley dice que el lugar donde este delito se comete, en este caso, cuando el lugar donde se comete pertenece a personas en abstracto, personas que no son naturales, como en este caso es la dirección de centros penales, ellos tienen responsabilidad civil. Entonces, si se deduce la responsabilidad civil en el cometimiento del delito, el custodio podrá responder, el jefe podrá responder, y centros penales como ente debe de responder de acuerdo a la ley en responsabilidad civil. Es decir, puede entablarse una demanda civil contra la Dirección General del Centro Penal, por ponerte un ejemplo, porque podría ser, por ejemplo, contra el Centro Nacional de Registro, que se niega, por ejemplo, a inscribirme un derecho, y la no inscripción de ese derecho provocó que otras personas se aprovecharan de eso y vulneraran mi derecho a la propiedad, y compruebo que fue una negligencia del Centro Nacional de Registro, podría válidamente demandarlo en daño por una indemnización por daños, porque ellos provocaron ese daño. ¿Hay cultura de demanda al Estado en El Salvador? No. ¿Por falta de conocimiento o porque no prosperan? Lo que pasa es que, pero esto no es de ahora, ¿verdad? No, en general. Esto no es de ahora. De hecho, en la Constitución hace mucho tiempo que dice que, pero particularmente hablaba de encarcelamientos injustificados, pero en la Constitución en la Constitución siempre ha dicho que se reconoce el derecho de indemnización por daño, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que no hay cultura, y no es ahora, es de mucho antes. La demanda no usualmente es que vaya preso alguien. Sí, lo que ocurre es que cuando hablamos, mira, así como en Estados Unidos, por cualquier cosa demandan al Estado y es dinero. Sí, pero incluso allá en los Estados Unidos existe incluso la cultura de las aseguradoras por todo, ¿verdad? O sea, todo el mundo está asegurado, los hospitales están asegurados por una probable demanda de mala praxis, etcétera. O sea, pero aquí el problema es de que dependiendo quién lleve la rienda del Estado, así se inclina bastante la jurisprudencia.
Entonces es muy difícil, a pesar de que existe, incluso ya hay una creación de una ley que establece la indemnización por daños, y es bien difícil, muy difícil, y generalmente, digamos, los abogados que nos están viendo podrían ratificar lo que yo estoy diciendo, que particularmente nosotros como abogados, ante una violación a esos derechos, nosotros generalmente nunca acompañamos a que la gente demande. No es porque haya falta de capacidad, sino por el hecho es porque prácticamente le decimos a la persona, mire, aquí va a perder su tiempo. ¿Procesos largos? Muy largos. ¿Qué es largo? No, largo estamos hablando de años, porque el tipo de recursos que la ley da para nosotros, sobre todo en los procesos escritos, son larguísimos, juicios que pueden durar 5 o 6 años, por ejemplo. Y 5 o 6 años para una persona que se le ha vulnerado un derecho. Como decía, la justicia cuando llega tarde ya no es justicia. Entonces, generalmente uno se embarca, mire, primero porque va a gastar, ¿verdad? Y segundo porque, incluso porque decimos, mire, así como es la situación, o ha sido por décadas en nuestro país, la pregunta es, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién? Entonces es muy complicado. ¿Cultural hasta cierto punto? Sí, porque, digo yo, digamos, porque las instituciones nuestras que controlan ese tipo de cuestiones, que en este caso es particularmente el órgano judicial, han tenido, digamos, comportamientos bien anormales en cuanto a la globalización que se da en la justicia. Es decir, generalmente las democracias bien consolidadas son bastante propias a tener un sistema de indemnización ante los daños del Estado frente a terceros. Pero en democracias de nosotros quizás que son bastante incipientes, no solo El Salvador, estoy hablando de la mayoría de democracias que son, digamos, en bastante desarrollo, tienden a que el Estado prácticamente se blinda no porque tenga un blindaje legal, sino porque los mismos operadores del sistema se encarguen en que este tipo de demandas no pasen. Ahora, en el órgano judicial hablan de una mora judicial, o sea, los retrasos. La fiscalía, no sé cómo se le podría llamar, pero ¿hay demasiado trabajo? Sí hay mora, siempre, y esto obviamente es una cuestión que casi hasta el momento incontrolable, porque, por ejemplo, yo tengo amigos fiscales pues, que me dicen, mire, mira, ¿verdad? Somos amigos, tengo 500 casos, 600 casos, miren, ¿qué persona va a ser capaz de controlar 500 procesos, 600 procesos? Y cada uno de esos procesos implica la violación de los derechos individuales de alguien. Entonces, no se puede ver a la ligera. No, por supuesto que no. Entonces, es bien complicado. Yo a veces comprendo que a veces en la fiscalía hay algunos errores que se cometen en algunas investigaciones, pero a veces no es responsabilidad del fiscal que lleve el caso. Es que realmente una persona esas tiene 600 casos, ¿y cómo hace para controlarlos todos? Se habla mucho de que la fiscalía pierde muchos casos. Bueno, últimamente no diría yo eso, pero sí gran parte por ejemplo, antes que se hablaba de mire, es que hay 100 homicidios y de esos 2 van a juicio. Digamos que los otros no los podríamos ver como pérdidas porque la fiscalía generalmente no eran judicializados en ausencia de evidencia y todo eso. Pero yo no le atribuiría tanto a la falta de tecnicidad de la fiscalía, porque hay elementos muy buenos dentro de la fiscalía, muy, muy buenos. Yo diría que es falta de recursos y es un mal mensaje a la sociedad, porque la gran parte de la animosidad delincuencial se debe a la impunidad. Porque una persona mata y no se le procesa y no se le condena, entonces dice, esto está fácil, ¿verdad? Puedo volverlo a hacer y puedo volverlo a hacer. Entonces, en una sociedad en donde no se dota a la institución que se encarga de la investigación del delito de elementos que sean realmente necesarios, como por ejemplo el personal o el elemento técnico, toda la parte logística, es una sociedad que generalmente tiene altos índices de impunidad, y eso no solo es culpa de la fiscalía, es culpa de todo cómo se concibe la parte de la investigación del delito. ¿La elección de un fiscal es una cuota política?
Híjole. Porque como es la No Asamblea Legislativa que híjole. está representada por partidos políticos. Vaya, no debería de serlo. O sea, yo estoy hablando del deber ser. Pero históricamente nosotros hasta teníamos, bueno, Francisco, hasta sabíamos de quién era la Fiscalía General de la República. Si vos te acordás, perdón. Decían, la Corte de Cuentas le corresponde a este partido. La Procuraduría, te lo voy a decir sin decir. La Corte de Cuentas es azul. Sí. La Procuraduría Verde. General de la República es verde. La Fiscalía es tricolor. Y así se iban, había otros organismos que como eran colegiados, como el Consejo Nacional de la Judicatura. Y la de Derechos Humanos era roja. Era roja, correcto. Entonces, ese tipo de cosas no se deben de dar. No se deben de dar porque esto de alguna manera genera, digamos, una suspicacia de qué va a pasar si cualquiera de personas con esta ideología se encuentran en conflicto con la ley, cómo va a actuar el fiscal. No debería de ser así. Lamentablemente es una cuestión histórica que tenemos que superar. Vamos a hacer una pausa para regresar con el bloque final de No sé, piénsalo. ¿Aún cenando? Qué bueno, feliz provecho. Vamos a la parte final del programa de los miércoles. No sé, piénsalo. Ricardo, ¿cuál es la reflexión o el mensaje final que podemos dar para entender el trabajo que se hace al interior del representante del Estado? Bueno, yo instaría a la institución y a la persona que nos representa en esa institución a que insista, a que él vaya buscando siempre frente a las otras instituciones una independencia que se refleje en el quehacer de todos los días de él, que de alguna manera él se ponga siempre del lado de quienes lo eligieron y no son los diputados, es el pueblo, y que el pueblo en estos momentos está pasando por una situación bien, digamos, bien controversial, porque ante la situación de cómo se está dando, sobre todo la parte de la persecución del delito, parte de ese pueblo que lo eligió y que definitivamente no tienen ningún conflicto con la ley, se encuentran detenidos. Entonces creo que es una particular obligación que debe de tener a través de sus representantes en los diferentes oficinas de lo que es el territorio, que evalúen, y yo eso sí particularmente, que evalúen la participación y los enjuiciamientos que están haciendo estas personas, pero sobre todo que busque incansablemente esa independencia que le manda la Constitución. Muchas gracias, licenciado Ricardo Martínez, por habernos acompañado nuevamente en No sé, piénsalo. A la orden, Francisco. Para todos ustedes, creo que deberíamos de tener muy en cuenta el trabajo que se hace al interior de la Fiscalía General de la República. Cuando se dice que es el representante del Estado, es el representante de nosotros, porque nosotros somos el Estado. Debemos de exigir de que se realice el trabajo de la mejor manera posible. También hay que comprender, pero nuestro deber es exigir el buen cumplimiento de la ley y del trabajo que haga la Fiscalía General de la República. ¿Usted lo ejerce? No sé. Piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero acá en tu programa. No sé, piénsalo.